Hola a todos, mi nombre es Leonardo Ponti, soy MVP de Directory Services y en esta oportunidad vamos a ver un poco sobre las novedades en Remote Desktop Services con Windows Server 2012. ¿Mm? Remote Desktop Services es una prestación de servicios de VDI y aprovisionamiento de aplicaciones, de virtualización de aplicaciones, en la cual nosotros ya disponemos de una primera versión en Windows Server 2008. Ya teníamos en una versión anterior funcionalidad reducida en cuanto nosotros mediante RDP podíamos dar un aprovisionamiento de aplicaciones. A partir de 2008 nosotros podemos mediante un entorno web o distribución de iconos o mediante política generar una preinstalación de aplicaciones desde la de infraestructura de Remote Desktop Services. Eh, con esta nueva versión de Windows Server 2012, nosotros vamos a ver que funcionalidades que veníamos manejando desde la versión anterior de Windows Server fueron optimizadas y algunas de ellas con unos grados bastante interesantes, pedidos por usuarios, ejemplo en cuanto a la centralización de publicación de aplicaciones. Nosotros en 2008 R2, si teníamos 5 Session Hosts, teníamos que hacer la publicación de las aplicaciones en cada uno de los Session Hosts. A partir de Windows Server 2012, nosotros vamos a poder realizar mediante una única publicación la presentación de ese aplicativo en cada uno de los Session Hosts que tengamos en nuestra infraestructura, pero todo en una sola vez. No tenemos que andar haciéndolo por cada uno de los Session Hosts que tengamos. Así que bueno, para empezar esta presentación, como siempre les dejo, son varios puntos de comunicación, varios canales por cualquier consulta, cualquier duda que tengan, lo pueden hacer sin problema. Y bueno, siempre se los dejo en cada uno de los videos que vamos haciendo. Así que bueno, vamos a empezar un poquito con qué funcionalidades vamos a charlar un poco. Implementaciones de infraestructura de escritorio virtual, VDI, implementaciones de virtualizaciones de sesiones, publicación centralizada de recursos, y experiencia del usuario enriquecida con el protocolo de escritorio remoto, un RDP. ¿Sí? Vamos a ver también un poquito sobre este último punto. Remote FX, cuando lo veíamos en Windows Server 2008 R2, vamos a ver un poquito que se trajo de nuevo en esta versión de Windows Server 2012. Para empezar, tenemos un cuadro sobre los roles que tenemos digamos en Remote Desktop Services y qué realiza puntualmente ese rol. Como primer rol tenemos host de virtualización de escritorio remoto. Puntualmente lo que hace el host de virtualización de escritorio remoto es se integra con Hyper-V para implementar colecciones, digamos, de escritorios virtuales personales o agrupados dentro de una organización mediante conexión de Remote Application y escritorios. Es puntualmente para eh, puntualmente digamos para el aprovisionamiento de, digamos del manejo de las sesiones, ¿sí? Que se vayan generando, y también hay un gran cambio en cuanto al manejo del control, que lo vamos a ver en un ratito, eh, cómo se van a ir administrando esas sesiones puntualmente. Eh, que también está relacionado con el rol que sigue, con el host de sesiones de escritorio remoto. Vamos, vamos a tener un gran cambio en, eh, digamos, cómo se va a equilibrar la carga, teniendo en cuenta, teniendo presente el uso de memoria
el uso de disco y el uso de procesador, ¿sí? Host de sesión de escritorio remoto son, bueno, de escritorio remoto permite a un servidor hospedar programas Remote Application o escritorios basados en sesiones. Los usuarios pueden conectarse a servidores host de sesión de escritorio remoto de una colección de sesiones para ejecutar programas, guardar archivos y usar recursos de esos servidores. El primer punto está relacionado a lo que es VDI, ¿sí? La virtualización de escritorios remotos. El segundo, host, session host, está relacionado al Remote Application en cuanto al aprovisionamiento de aplicaciones y el uso de sesiones a nivel consumo de procesamiento y memoria de cada uno de los session hosts que tengamos en nuestra infraestructura. El agente de conexión a escritorio remoto básicamente es el famoso broker, el famoso digamos servidor broker, session broker, que teníamos en nuestro 2008, ¿sí? En nuestro 2008 R2, que es un agente de conexión a escritorio remoto, permite a los usuarios volver a conectarse a sus escritorios virtuales, programas Remote Application y escritorios basados en sesiones existentes, permite distribuir la carga uniforme entre los servidores host de sesión de escritorio remoto de una colección de sesiones o de los escritorios virtuales agrupados de una colección de escritorios virtuales agrupados y proporciona acceso a los escritorios virtuales de una colección de escritorios virtuales. O sea, el broker básicamente lo que nos permitía y lo que realiza en realidad es el monitoreo de cada uno de los session hosts que tenga configurados y va a repartir en forma equitativa la carga de usuarios bajo los session hosts que tenga, ¿sí? Si tiene 5 session hosts, lo que va a ir haciendo es repartiendo la carga en cada uno de ellos para que sea uniforme, digamos, y pareja la carga que reciban esos equipos. A su vez, una gran ventaja que vamos a tener es que cuando yo estoy utilizando o estoy consumiendo recursos de un session host y me desconecto por algún motivo, pero mi conexión sigue viva en ese session host, cuando me vuelva a conectar, lo que va a hacer el broker, el agente de conexión de escritorio remoto, va a chequear si mi usuario está vivo en un session host de su infraestructura. Si está vivo, me va a mandar al mismo, y si no está vivo, va a definir en cuál session host me tengo que loguear, me tengo que generar el consumo de recursos según lo que vaya a utilizar. Esto lo que permite es cuando nosotros tenemos n cantidad de session host, no tengamos un mismo usuario consumiendo recursos de más de un servidor de session host, ¿okay? Eso es un punto también bastante interesante a tener presente. Otro rol de RDS tenemos acceso web de escritorio remoto. Acceso web de escritorio remoto permite a los usuarios obtener acceso a conexión de Remote Application y escritorio mediante el menú inicio en un equipo que ejecuta Windows 8 o Windows 7 mediante el explorador web. Conexión de Remote Application y escritorio proporciona una vista personalizada de los programas Remote Application y escritorios basados en sesión de una conexión de sesiones y los programas Remote Application y escritorios virtuales de una colección de escritorios virtuales. Básicamente, este rol lo que va a permitir es que uno tenga una web donde loguearse, donde imponer sus credenciales de dominio, y va a aparecer ahí lo que uno tenga permiso, o aplicaciones, o el acceso a un escritorio remoto que tengamos habilitado con permisos, digamos, en el logueo. Nos va a aparecer el acceso a las aplicaciones como uno de digamos, de los canales de acceso a esta herramienta. Otro de los canales de acceso que tenemos para nuestras aplicaciones o escritorio remoto es desde nuestra infraestructura de RDS poder generar un icono.rdp, el cual nosotros podemos publicar en los clientes
sin ninguna instalación, ¿sí? Sin ninguna preinstalación en clientes Windows 7 y Windows 8. Y el usuario, al ejecutarlo, ya va a acceder a nuestra infraestructura de RDS. Y otra posibilidad de presentación de aplicaciones es nosotros generar un MSI, ¿sí? Y publicarlo, por ejemplo, si es en una infraestructura interna de nuestra organización, mediante Group Policies, por ejemplo, para que se instale. En realidad, lo que va a hacer ese MSI es generar el icono .rdp y ponerlo en nuestro escritorio donde nosotros deseemos. Y si en el caso de que seas a un usuario con acceso fuera de nuestra organización, directamente le podemos dar el MSI para que lo ejecute y le va a generar el acceso .rdp donde nosotros lo hayamos configurado. Estas últimas dos alternativas, donde se generaría el icono .rdp, no utilizaría la solución de Web Access. ¿Okay? Administración de licencias de escritorio remoto como siguiente rol, el famoso Licensing Server. Administración de licencias de escritorio remoto administra las licencias necesarias para conectarse a un servidor host de sesión de escritorio remoto o a un escritorio virtual. Puede utilizar administración de licencias de escritorio remoto para instalar y emitir licencias y para realizar un seguimiento de su disponibilidad. Famoso Licensing Server, donde nosotros vamos a tener cargada nuestro tipo de licencias per user, per device, y aparte vamos a poder ir teniendo el control del consumo que está teniendo nuestra infraestructura de RDS en cuanto a licencias. Y como último rol, el famoso puerta de enlace, el famoso gateway de escritorio remoto. El gateway, ¿sí?, de escritorio remoto permite a los usuarios autorizados conectarse a escritorios virtuales, programas Remote Application y escritorios basados en sesión de una red corporativa interna desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Esto es para cuando nosotros nuestra infraestructura de RDS básicamente la tenemos que publicar hacia Internet para usuarios externos o usuarios internos que necesitan acceder a nuestra organización desde Internet, ¿sí? Pudiendo acceder desde las PCs de sus casas, desde dispositivos que provee la organización sin ningún problema, estando conectados a la red, van a poder acceder mediante la implementación de este rol gateway de RDS. Ahora vamos a ver un poquito la implementación de la infraestructura de escritorio virtual, el famoso VDI, a ver qué nos trae como novedades, ¿no? Servicio de escritorio remoto presentó una implementación de VDI en Windows Server 2008 R2, como ya les estaba comentando hace un ratito. Básicamente es una infraestructura de Session Host en la cual tiene una integración muy fuerte con Hyper-V para el aprovisionamiento de escritorios. El Windows Server 2012, servicio de escritorio remoto, incluye nuevos modos de configurar y administrar eficazmente los escritorios virtuales. Entre algunas de las mejoras se incluyen las siguientes. Van a ver que la mayoría de los puntos que vamos a ir viendo en esta presentación hablan mucho de la centralización de configuración, ¿sí? La unificación de los parámetros de configuración, ¿sí? Porque antes era una función que ya existía en 2008 R2, pero era muy costosa de configurar, ¿sí? Demandaba mucho tiempo la configuración y dependiendo de qué tan grande era nuestra infraestructura, porque en cada uno de los equipos teníamos que hacer configuraciones. Ahora nosotros tenemos una consola centralizada básicamente y vamos a poder agregar n cantidad de nodos que tengamos y ya de esa forma está configurado la función que estamos realizando, ¿sí? Entonces, como primer punto es la experiencia central unificada. Implemente VDI con rapidez y administre las implementaciones de escritorios virtuales personales o agrupados mediante una experiencia central unificada, lo que yo les decía recién. Administración de imágenes únicas, automatizada y simple. Aproveche los métodos automatizados para implementar y administrar escritorios virtuales agrupados con una plantilla de escritorio virtual. Un punto bastante interesante. Personalización del usuario. Conserve la configuración de personalización en las implementaciones de escritorio virtuales
agrupados mediante los discos de perfil de usuario. ¿Sí? Nosotros podemos utilizar discos en cuanto se manejen los perfiles de usuario, para que no importa si yo hago decomisación de escritorios virtuales y demás, cuando el usuario vuelve a generar su escritorio virtual, así sea nuevo, va a conservar el perfil y el acceso que desvisto cada del usuario va a ser el mismo. Almacenamiento más económico: use almacenamiento local con la funcionalidad de migración en vivo entre los equipos hosts para los escritorios virtuales agrupados. Los escritorios virtuales personales pueden usar el almacenamiento central SMB más económico. Es un punto bastante interesante en cuanto al consumo de recursos. Ahora, la implementación de virtualización de sesión. Vamos a ver que varios de los puntos que hablamos recién se vuelven a repetir. En Windows Server 2012, la implementación de virtualización de sesión en servicios de escritorio remoto incluye nuevos módulos de configurar y administrar eficazmente los escritorios basados en sesión. En versiones anteriores de servicios de escritorio remoto, la administración continua de los servidores host de sesión de escritorio remoto se realiza en el nivel de cada servidor. Al usar un escenario de implementación de virtualización de sesión, se habilita la administración y la instalación centralizadas. La sesión de virtualización en Windows Server 2012 ofrece las siguientes ventajas. Experiencia central unificada, como veíamos en el punto anterior. En Windows Server 2012 se puede implementar la virtualización de sesión rápidamente y se pueden administrar las implementaciones mediante una nueva experiencia central unificada. Implementación simplificada y centralizada. Las instalaciones simples basadas en escenarios permiten crear una colección de sesiones completa en una sola vez. Personalización del usuario. Los discos de perfil de usuario permiten conservar la configuración personalizada del usuario para las colecciones de sesiones. Son puntos bastante interesantes que se comparten entre una función y la otra, entre la virtualización de escritorio y el aprovisionamiento de aplicaciones, que fueron bastante solicitadas en la versión anterior de RDS. Otra de las ventajas es la administración centralizada y unificada. Bajo este punto, administra todos los servidores host de sesión de escritorio remoto de la colección de sesiones desde una ubicación única. Antes lo teníamos que hacer desde el remote app de cada uno de los session hosts. Experiencia de programación de proporcionalidad equilibrada. Para obtener una experiencia del usuario predecible en Windows Server 2012 y garantizar que un usuario no afecte negativamente el rendimiento de la sesión de otro usuario, las siguientes características están habilitadas de manera predeterminada en los servidores host de sesión de escritorio remoto. 1. Programación de proporcionalidad equilibrada de red. Distribuyo el ancho de banda de manera dinámica entre las sesiones en función de la cantidad de sesiones activas para permitir el uso equitativo del ancho de banda. 2. Programación de proporcionalidad equilibrada de disco. Mediante una distribución equitativa de la EIS de disco entre las sesiones, previene que las sesiones usen excesiva capacidad de disco. Programación de proporcionalidad equitativa de CPU. Distribuye el tiempo de procesador de manera dinámica entre las sesiones en función de la cantidad de sesiones activas y de la carga de dichas sesiones. Esta funcionalidad se presentó en Windows Server 2008 R2 y se ha mejorado para cargas más pesadas en Windows Server 2012. Un poco lo que les comentaba al principio sobre el manejo de recursos está bastante optimizado en esta nueva versión de Windows Server 2012 en esta infraestructura de RDS. Una colección de sesiones, conocida como granja en versiones anteriores de Windows Server, es una agrupación de servidores host de sesión de escritorio remoto para una sesión determinada. Una colección de sesiones se utiliza para publicar uno de los siguientes recursos: escritorios basados en sesión o programas Remote App. ¿Sí? Son los dos puntos que estuvimos viendo en los slides anteriores. La virtualización de sesión es una instalación basada en escenario que permite instalar, configurar y administrar
servidores host de sesión de escritorio remoto desde una ubicación central. Con el escenario de la virtualización de sesión se presentan dos tipos de implementación. Inicio rápido: instala todos los servidores de rol necesarios de servicios de escritorio remoto en un equipo para permitirle instalar y configurar los servicios de rol de servicios de escritorio remoto en un entorno de prueba. ¿Okay? Implementación estándar permite implementar de manera flexible los servicios de rol de servicios de escritorio remoto en diferentes servidores. Esta infraestructura, como recomendación, digamos, siempre dependiendo de cuánto es la carga que vaya a recibir, es interesante el poder implementarlo en distintos roles, los roles en distintos servidores, ¿sí? Por eso, digamos, para ambientes laboratorios está bueno implementarlo en forma estándar, en donde todos los roles o gran parte de los roles estén en un solo equipo, pero después, en cuanto a una infraestructura productiva, se instalen roles, digamos, separados en los servidores, ¿sí? En distintos equipos, como para generar alta disponibilidad, por ejemplo, como para generar el tema de el consumo de esos equipos esté repartido en varios servidores y no toda la carga en un solo servidor. Publicación centralizada de recursos como siguiente punto de novedad de RDS en Windows Server 2012. En Windows Server 2008 R2, la publicación y administración de aplicaciones en escritorios virtuales agrupados y personales es un proceso muy lento y costoso, en cuanto veníamos hablando sobre el tema de que se tiene que realizar en cada servidor session host que tengamos en nuestra estructura. Aumentan el costo de administración, ya que no hay manera de organizar los programas Remote Applications publicados para los usuarios, ¿sí? Los servicios de escritorio remoto de Windows Server 2012 le permiten publicar y administrar recursos como programas Remote Application, Remote App, escritorios basados en sesión y escritorios virtuales desde una consola centralizada. Con esta nueva característica de publicación, se puede obtener una vista histórica de los recursos asignados a los usuarios finales. Se pueden cambiar los recursos publicados en cualquier colección data, en cualquier collection data que tengamos en nuestra en nuestra infraestructura ya configurados, y se pueden editar las propiedades de los recursos publicados. Además de la consola centralizada, ahora es posible configurar una dirección URL de conexión de Remote App y escritorio mediante una dirección de grupo, y después concederle al usuario acceso automático a la dirección URL por medio de una dirección de correo electrónico. Un punto bastante interesante de mejora. La publicación centralizada de recursos ofrece a los usuarios finales una experiencia que puede reemplazar las aplicaciones instaladas localmente, ¿sí? Esto ya lo tenemos en 2008 R2, como dar la posibilidad al usuario de acceder a los recursos, ¿sí? Acceder a un Word sin tenerlo instalado en su PC, sino que lo está consumiendo desde el servidor de Session Host en su infraestructura de RDS. Y como otro de los puntos, la experiencia de usuario enriquecida con el protocolo de escritorio remoto, ¿sí? Windows Server 2008 R2 con Servipack 1 y Windows 7 con Servipack 1 presentaron Microsoft Remote FX, que permite ofrecer una experiencia del usuario completa de Windows a una variedad de dispositivos cliente, entre ellos clientes enriquecidos, clientes ligeros y clientes ultra ligeros. Windows Server 2012 usa como base esta plataforma para ofrecer una experiencia más enriquecida y perfecta en todos los tipos de redes y dispositivos. Específicamente, el protocolo de escritorio remoto permite una experiencia del usuario coherente durante la conexión a espacios de trabajo centralizados en redes en las que el ancho de banda es limitado y la latencia es alta, ¿sí? O sea, es una gran optimización de recursos que se realiza con este protocolo en esta nueva versión, y permite, digamos, utilizar acceso mediante clientes enriquecidos, siempre cuidando y obviamente haciendo un prechequeo del ancho de banda con el que nos estamos nosotros conectando, ¿sí? Este es un punto
bastante interesante que genera, digamos, genera un cuidado importante de la conectividad que tengamos desde nuestra infraestructura de RDS hacia el cliente. Más que nada, no pasa en cuanto nosotros estemos consumiendo en una misma LAN, sino que seguramente cuando nosotros accedemos desde entornos en Internet, por ejemplo, importante el ancho de banda con el que estamos accediendo para que la vista del usuario se mantenga en una experiencia, en una buena experiencia, y que desde la infraestructura se aporten las mejores características posibles como para facilitar a que eso ocurra, ¿sí? Esta mejora en, en RDS es bastante interesante y mucho mejor en la versión 2008 R2. Así que bueno, esto era básicamente los puntos de mejoras en RDS, en Windows Server 2012. Vamos a ver en otros videos un poco más a nivel infraestructura, ¿sí? Un poco más a nivel roles, cómo se configuran, cómo interactúan entre sí. Pero en primer medida quería que tuvieran un pantallazo, digamos, de en cuanto novedades de RDS en Windows Server 2012. Ya después podemos pasar un poco más a lo que es arquitectura, a lo que es diseño, ¿sí? A lo que es implementación después de la solución de RDS. Eh, Bastante interesante los roles en cuanto se instalen en distintos equipos, ¿no? O sea, cuando está todo cargado como la opción de lab en un mismo servidor, no se ve tanta comunicación entre los roles, pero cuando se configuran por separado uno puede entender un poco más cómo es la comunicación, ¿sí? Cómo interactúa un rol con el otro y, y es bastante interesante verlo desde el lado ya de diseño, de verlo del lado inicial al armado de la infraestructura. Así que bueno, espero que les haya interesado esta presentación, que puedan aprovecharlo e ir conociendo lo que es Remote Desktop Services, quienes no lo estuvieron viendo ya desde la versión 2008 R2. Así que los invito a que vayan familiarizándose con esta nueva eh, con esta nueva funcionalidades que empezamos a tener en 2008 R2, ya con varias mejoras para Windows Server 2012. Y bueno, en próximas webcasts vamos a ir viendo más a un nivel de diseño como para irlo implementando en sus organizaciones. Los espero en los próximos videos. Chao, chao.